se imaginan el calor que hace. Amén. Bendecidos en Victorias, un domingo más en familia, un domingo más que estamos reunidos como cuerpo. La verdad que muy feliz. Los domingos es un día especial. Es el único día que tenemos que apartar. Es un mandamiento, ¿sí? Congregarnos es un mandamiento, así que es importante congregarse. Hace bien al espíritu, hace bien al alma, hace bien al corazón, estar juntos como cuerpo, tener vida de cuerpo. Amén. Y hablando de vida, ahí enganché. ¿Cuánto escuchan la radio? La 98.1. Para los que no saben, para los que son nuevos, ahí tenemos una radio en el ministerio, Radio Vida. Pueden sintonizarla por la 98.1. Este 24 de diciembre vamos a tener programas especiales para que todos se conecten ahí. Vamos a estar haciendo la previa de la Navidad, pasando música, haciéndote compañía, regalando cositas también para todos aquellos que se conectan. La verdad que estamos muy contentos con Geraldina del progreso de la radio, de la cantidad de gente que escucha. Nos han dicho que la han escuchado en negocios que no sabíamos que se escuchaban, y de repente me dicen, ¿sabés que escuché tu radio? Escuché la radio de la iglesia allá en el negocio tal. Y la verdad que a mí me pone muy contento, ¿sí? Porque si bien es una radio cristiana, el propósito de la radio es llegar a más personas, a esas personas que no conocen a Jesús, que nunca escucharon hablar de Dios. Ese es el propósito primario y fundamental. Va ligado a la visión y misión de la casa, ¿sí? Poder usar las herramientas que Dios nos da para poder llegar a más vidas, para poder que más personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio, que es el llamado general que todos tenemos. Amén. Así que los invito por ahí el 24 de diciembre y todos los días. Tenemos programación los lunes, miércoles y viernes a que estén conectados a la 98.1. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Padre del cielo, por estar una vez más en casa. Gracias, Padre, por darme el privilegio, Padre, de poder estar, Señor, en tu casa, rindiéndote adoración, rindiéndote alabanza, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el privilegio de poder juntarnos como familia, como casa, y hacer nuestra adoración pública, adorarte, exaltarte, invocarte, Padre del cielo. Gracias por la libertad, Espíritu de Dios. Hoy, Señor, nos corremos del foco, Espíritu Santo. Me corro del foco, entendiendo que la Señor, solo somos instrumentos, Espíritu de Dios. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en mi vida en esta tarde. Que esta palabra, Señor, yo entiendo y sé, Señor, en mi espíritu, que cae en buena tierra, Señor. Corazones expectantes, Señor, a lo que tú quieras hablar. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Declaro cielos abiertos, Señor, sobre este lugar, Padre, Señor. Y así como David, le ordenamos a nuestra alma, Señor, que esté atento a lo que vos quieras hablar en esta noche, Espíritu de Dios. Te damos la gloria, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra que el Señor puso en mi corazón, la verdad que sinceramente literalmente fue un cachetazo a mi vida. Soy de esos que por ahí aprenden cuando se dan contra la pared. No sigan mi ejemplo, pero suelo aprender cuando me doy contra la pared. Y está mal, pero entiendo de que Dios, cuando corrige, lo hace por algo. Amén. A esta palabra le puse como título Aprendiendo a confiar, ¿sí? Todos pasamos momentos donde necesitamos, o inevitablemente nuestra fe es probada. Es parte de la vida del cristiano, ¿sí? Pasar por procesos, y no solamente de la vida del cristiano, yo creo que de cualquier persona. Aquellas personas que también no conocen a Cristo inevitablemente pasan por procesos, pasan por cosas, pero lo importante y lo destacable es que nosotros tenemos a Cristo, ¿sí? Y hoy quiero compartir una palabra que la verdad que la he escuchado, pero banda de veces, y yo creo que todos la hemos escuchado, esta historia. Pero el Espíritu Santo puso esta palabra en una persona que no voy a decir el nombre, porque no le pregunté si podía decir su nombre o no, así que no voy a decir el nombre. Pero esa persona, un momento donde yo estaba muy mal, estaba volando muy bajo, estaba haciendo las cosas muy mal, y literalmente
Es la segunda vez en mi vida que escucho tan palpable la voz de Dios hablando a mi corazón. Tanto así, les voy a contar la historia bien, pero terminé arrodillado y diciéndole al Señor que había entendido, que había entendido lo que me estaba hablando, que lo estaba escuchando. Y esta palabra que vino, que habló a mi vida, después siguió hablando toda la semana y hasta los días de hoy sigue hablando. Porque estoy en un proceso donde estoy aprendiendo a confiar solamente de Cristo. Y creo que es importante que nuestra fuente de confianza, nuestra fuente de esperanza, nuestra fuente de amor siempre sea Cristo. En el momento que nosotros desviamos o buscamos esperanza o buscamos amor o buscamos confianza o buscamos fuerza o buscamos paz en otra fuente que no es Cristo, déjame decirte que las cosas te van a salir muy mal o te vas a venir abajo. Quiero que vayamos a Mateo 14:22 en la NBI. Vamos a leer esta historia. Y cuando escuche la historia, quiero que seguramente va a venir el pensamiento: esa historia la escuché como 20 veces, pero déjame decirte que si tenés un corazón expectante, Dios va a hablar a tu vida en esta noche. Amén. Como lo hizo conmigo, porque esta historia la escuché un montón de veces, pero cuando Dios habló a mi vida dije: wow, había algo más detrás de esta historia que Dios quería enseñarme. Amén. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar solo. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, dijo Pedro, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó. De inmediato, Jesús le tendió la mano y sujetándole, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Wow, qué historia más impactante. Me la puedo imaginar y la verdad que es impresionante el imaginarse la historia, el literalmente estar en la barca y las olas azotando la barca, los discípulos llenos de miedo, y en el fondo yo calculo que cualquier persona que haya estado ahí hubiera pensado lo mismo: es un fantasma. En el medio del lago, entre medio de la lluvia, los truenos, las olas, ver una persona caminando. Pero hubo una persona que se animó a salir de esa barca, hubo una persona que se animó a dar ese paso de fe, que fue Pedro. Jesús le dijo: ven. En el momento que Pedro escucha esa palabra, no lo duda ni un segundo y empieza a caminar en dirección a su maestro, empieza a caminar en dirección a Cristo. Le dice que por un momento Pedro desvía la mirada de Jesús y empieza a mirar para los costados. ¿Y qué le da? Le da miedo. Las olas, la tormenta, la lluvia, le da miedo. Y en ese momento empieza a hundirse. Inmediatamente Jesús lo agarra de la mano, porque Jesús nunca deja que te hundas. Jesús nunca va a dejar que te hundas. Lo agarra de la mano a Pedro. Y yo calculo, la palabra dice que lo reprendió, y yo me imagino que habrá sido como un reto, pero un reto porque Jesús, todos estamos de acuerdo que Jesús era alegre, Jesús le gustaba estar con sus discípulos, él no era una persona amargada. Le habrá dicho: hombre de poca fe, sonriendo. Yo me lo imagino así. ¿Por qué dudaste si venías caminando bien, cabezón? Lo agarró, lo sostuvo y dice que volvieron los dos a la barca. Amén. Qué linda historia, ¿sí? Y quiero hablar de lo que Jesús habló a mi vida en este tiempo, ¿sí? Dios me mostraba
el significado de la barca en nuestra vida. ¿Qué significa la barca en nuestra vida? La barca significa todo aquello que nos da una falsa seguridad. Porque yo calculo que todos los discípulos habrán dicho, el único lugar seguro en medio de este lago, con la lluvia, con la ola, ¿dónde es? Es en la barca. Es el único lugar seguro. Si yo me bajo de la barca, me muero por las olas, me muero por la lluvia. Entonces, la barca representa esa falsa seguridad, eso que nos transmite seguridad, eso en qué confiamos o en quién confiamos. Porque tranquilamente la barca también puede ser una persona. ¿Y qué dice la palabra sobre confiar en las personas? Maldito el hombre que ¿qué? Que confía en el hombre. Es tajante, ¿eh? No dice, no. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, esa barca puede significar muchas cosas. Muchas cosas. Y déjame decirte que Dios está rompiendo barcas en mi vida de una manera, pero que le estoy diciendo para un poquito, por favor, o por favor, más despacito. Esa barca tranquilamente puede ser lo que tu trabajo o ese sueldo que tenés a fin de mes todos los meses. Que vos decís, no, mientras tenga ese dinero en la cuenta, mientras ingrese ese dinero en la cuenta, estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando ese dinero no está más? ¿Qué pasa cuando verdaderamente tengo que experimentar al Dios que provee? En el sector donde estoy trabajando, la verdad que en este último tiempo todos saben la situación que está pasando la industria petrolera. Y en este tiempo Dios ha estado probando también mi vida en ese sentido. Porque todos sabemos que en el campo, como decimos nosotros, se escucha absolutamente de todo. Y vos te subís a la camioneta y siempre hay alguien muy pesimista. Siempre hay alguien muy pesimista. No, acá no van a echar a todo, olvídate. Acá mañana vienen, hacen cambio de presa y van a quedar lo mejorcito, Después el resto, no sé qué van a hacer. Siempre hay alguien que habla de esa manera. Y tiempo atrás, yo dejaba que eso me afecte en algún punto, ¿no? Y me ponía un poco pavo en ese sentido, ¿no? Dice, ayer parece que van a echar gente. Y uno dice, pero al final, y obviamente después cuando recapacitas decís, ¿en qué me estoy basando? ¿En qué estoy confiando verdaderamente? Y este último tiempo Dios me ha estado probando en eso también. Y cuando escucho eso, como que le pongo un freno, ¿no? Yo siempre, el otro día justamente estaba con un compañero de trabajo y me subí a la camioneta y lo primero que me dijo fue eso. ¿Sabes hace cuánto vienen amenazando que van a echar gente? Le dije yo, nunca echaron a nadie acá. Sigue tranquilo, le digo, no va a pasar nada. Y le dije, y en el caso que por lo menos si me llevo a quedar sin laburo, yo sé que Dios nunca me va a dejar tirado a mí. Y quedó así, ¿viste? Este está re loco. Porque es la única manera de contrarrestar esos comentarios. No hay otra forma. Si vos dejás que esos comentarios entren en tu cabeza y hagan nido, te volvés loco. Yo he conocido gente que literalmente que se ha vuelto loco con un comentario así de que iban a echar gente, se ha vuelto loco. Entonces, nuestro fundamento, nuestra fe, en esos momentos así es donde verdaderamente es probada nuestra fe, es probada nuestra confianza, en quién estamos confiando, sobre quién estamos parados. Amén. Esa barca también puede ser una persona. He conocido muchas personas, déjame decirte porque no quiero sacar chapa ni mucho menos, pero yo prácticamente nací en la iglesia. Esta es mi tercera iglesia que yo me congrego y va a ser la última. Me queda mirando el apóstol. Y va a ser la última. Y alrededor de estos años, porque yo nací en la iglesia toda mi vida, desde que tengo memoria, mi vida es estar en la iglesia. No hay domingo que yo no haya asistido a la iglesia. Tengo memoria de que personas que se enojan con una persona dentro de la iglesia y se van de la iglesia. Digo, así como Dios es una cosa y esa persona es totalmente otra cosa. O sea, ¿por qué ponemos nuestra confianza en una persona si a este lugar solamente venimos por Cristo? Solamente venimos por Cristo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Las personas se equivocan, las personas te van a fallar inevitablemente. Es así. Entonces,
nuestra confianza, el único que no falla, el único que siempre va a estar, pase lo que pase, es Jesús. Y eso, más allá de que lo repetimos y lo decimos constantemente, tiene que estar marcado a fuego en nuestra vida. Porque muchas veces lo decimos, pero en el momento que sucede, se nos olvida. Amén. Yo la verdad que siempre lo digo, el amor, la paciencia extrema, porque yo no le encuentro otra palabra que tienen los apóstoles, es algo que yo la verdad, con la mano en el corazón, me saco absolutamente el sombrero. Al apóstol lo han traicionado, al apóstol le han mentido, al apóstol le han clavado puñales en la espalda, y él literalmente se olvida. Y yo le digo, pa, ¿cómo haces? Explícame cómo haces, le digo, porque yo no entiendo. A mí me miran mal, o a mí me alguien hace algo y yo le hago la cruz enseguida, o no le hago la cruz, lo perdono y chau, pero hasta ahí, listo, hasta acá y hasta ahí, listo. Y el apóstol no, el apóstol sigue llamando hijos a personas que lo han traicionado, sigue llamando hijo a cualquier persona que le ha mentido. Yo no sé cómo hacen. Y así, de esa línea, es para abajo. Geraldina, Estefanía, Gonzalo, Eve, son de igual manera. Son los 4 calcados. Yo, ¿cómo hacen para perdonar tan rápido y para olvidarse? Yo la verdad, soy una persona, Dios está trabajando en mi vida, y está trabajando con el rencor, está trabajando con el poder perdonar absolutamente al 100%. Y Geraldina ha sido mi mejor maestra en eso. Porque a Geraldina igual le han hecho cosas o quizás han hablado mal de ella y ella no tiene ningún... No, ya está, me dice ella. ¿Qué me voy a poner mal? Y yo por dentro, ¡ay, Dios mío, Señor! Y así los cuatro son. Entonces, lo importante de confiar solamente en Cristo y saber que a este lugar y que en nuestra vida solamente se trata de eso, de servir a Cristo y de tener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra paz, que nuestra fuente de paz siempre sea Cristo. Amén. La barca no es mala, si no me malinterpreten, pero en el momento que la barca suplanta a Jesús, ahí está el tema, porque ahora no quiero que mañana me estén diciendo, no, renuncié a mi trabajo porque Dani dijo que no. Por favor, la barca no es mala, ¿sí? En el momento que eso suplanta a Jesús, ahí está el tema. Ahí hay que prestar atención. Amén. La tormenta es el lugar donde Jesús se revela. La única forma, hay facetas de Jesús que solamente se muestran en el proceso. Hay facetas de Jesús que solamente vas a conocer cuando estás pasando un desierto. Hay facetas de Cristo, de Jesús, que vas a conocer solamente estando en el proceso. Y te lo puedo decir por experiencia. Yo pude sentir muchas veces el abrazo de Cristo, pude sentir muchas veces el consuelo de Dios en mi vida, en momentos de presión, en momentos donde la verdad necesitaba un abrazo, y vino una persona X y agarró y me abrazó, y vos sentís verdaderamente que es Cristo abrazándote, porque esa persona literalmente no sabía lo que me estaba pasando, pero le surgió abrazarme. Entonces uno se da cuenta que verdaderamente Dios usa a las personas. Hay facetas de Jesús que solamente vas a conocer en la tormenta. O sea, que si lo vemos desde ese lado, la tormenta no es tan mala entonces. Siempre lo digo, ¿no? Los procesos tienen mala prensa, ¿no? Uno dice proceso y se asusta. Obviamente, por lo menos a nadie, creo que a la mayoría no le gustan los procesos. Pero lo importante de saber que aún estando en el proceso, Cristo está con nosotros, porque Jesús, cuando pasó por la tierra, y Dios no nos promete a nosotros que no vamos a tener problemas. Déjame decirte que si es tu primer día acá en la iglesia y viniste acá y te dijeron que no, te convertís o aceptás a Jesús en tu corazón y es todo color de rosa, se te terminan los problemas, déjame decirte que te mintieron, porque Dios no promete eso.
Dios promete que aún en el proceso, que aún en los problemas, Él va a estar a tu lado. Él va a estar a tu lado. Punto número 3. La mirada puesta en Jesús. Dice la palabra de Dios que Pedro toma la determinación de salir de la barca, de salir de su lugar seguro, da el primer paso, da el segundo paso, y mientras camina lo está mirando a Jesús, está mirando los ojos de Jesús, y dice que por un segundo Pedro desvía la mirada de Jesús y se pone a mirar a los costados, y es en el momento donde se empieza a hundir. ¿Sí? En el momento que apartamos nuestra mirada de Jesús, las cosas empiezan a salir mal, inevitablemente. Y esto es para todas las áreas de nuestra vida, ¿eh? Cuando vos empezás a servir, cuando vos estás sirviendo, cuando sos ujier, cuando sos, estás en el buffet, o estás multimedia, o en el sonido, donde sea que estés, y vos lo estás haciendo, y en un momento te desvías la mirada y la sacás de Jesús, se te empieza a hacer una carga. Creo que todos los que servimos en algún momento pasamos por eso. Empezamos a hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Empezamos a servir por servir, para que el apóstol no me diga nada, ¿no? Empezamos a servir para que nadie me diga nada como estoy. No, si yo estoy sirviendo, como que todos piensan que estoy bien, que estoy haciendo las cosas bien. En el momento que desvío mi mirada de Jesús y empiezo a hacer las cosas por hacerlas o por complacer a una persona, se va a volver una carga inevitablemente, y déjame decirte que lo vas a terminar dejando. Porque lo importante es siempre tener nuestra mirada en Cristo. Todo lo que se hace en este lugar, dentro de este lugar, es para la gloria y la honra de Cristo. No lo hacemos para una persona, no lo hacemos para complacer nuestro ego, porque muchas veces nos dan quizás un puesto, o quizás nos ponen a predicar, o quizás nos ponen a cargo de un sector de la iglesia y se nos sube el ego. No, en el momento que empezás a mirar a las personas por arriba del hombro, tenés que hacer un clic, tenés que hacer un clic. Tenés que hacer un clic, porque inevitablemente vas a empezar a hacer las cosas mal. Amén. Siempre, el 100% de nuestra mirada puesta en Cristo. Y voy a terminar esta predicación contando el momento en cual el Dios me dio esta palabra. Amén. Si alguien está anotando, ponga ahí arriba todas las cosas que no hay que hacer en un proceso. Ponga chequeado por Dani. Ponga. Esto está certificado, está chequeado. Es más, voy a hacer un esfuerzo enorme porque me va a dar una vergüenza contar esto, Señor. Pero lo voy a contar porque sé que a alguien le va a servir. Amén. Usted no se ría, Hace 3 semanas atrás, más o menos, nuestra hija, Alegra, empezó con una tos, ¿sí? Este momento que yo estaba transitando, me da vergüenza decirlo, pero me agarró volando muy bajo. La verdad, me agarró en un momento que yo no estaba al 100%. Estaba haciendo, como dije recién, las cosas en automático. Hacía la radio, venía y estaba en un mood que yo creo que igual que todos hemos pasado, que haces las cosas por inercia, ¿no? Alegra empezó con una tos y estaba todo bien, la verdad, porque la llevamos a su pediatra y dijo que estaba bien. Un día, el miércoles, pasó el jueves y Alegra empezó a empeorar de una manera que nos llamó la atención con Geraldina. Una tos y mucha tos, pero una tos que dormía 15 minutos en la noche y se despertaba y no paraba de toser. Y ya el viernes arrancó con vómito, fiebre, moco, estaba pero totalmente mal.
llevamos a su pediatra y escuché las palabras que nunca pensé que iba a volver a escuchar, porque uno como que dice que pasa un proceso y como que dice ya está, ¿no? Esto como que ya lo superé, pero evidentemente había algo que Dios todavía me quería enseñar. Y escuché las palabras que no quería escuchar. Hay que internar a Alegra. Está saturando muy bajo, saturando el oxígeno muy bajo. La van a tener que llevar a Caleta. Y a mí literalmente fue una piña, pero fue, no saben de la manera que me pegó. Hasta yo, después cuando yo estaba bien dije, ¿cómo puede ser que algo me afecte tanto? Y me daba vergüenza a mí mismo, porque la noticia me hundió hasta lo más bajo. Me destrozó. Me encontré en la guardia del hospital de Caleta llorando. Yo creo que la gente que habrá estado dice, ¿por qué llora el gordito este? ¿Que se murió alguien? Pero estaba llorando literal. Y estaba llorando mientras Geraldina estaba con Alegra y yo la escuchaba gritar Alegra porque le estaban poniendo una intravenosa en su manito. Y gritaba papá encima. Y me partió al medio. Y recuerdo que estaba llorando y me agarraba la cabeza y me agarraba los pelos. Yo calculo que si habrá habido algún demonio, algún espíritu, se habrá estado riendo de una forma. Y estaba ahí destrozado. Y por un momento dije, no puedo, me quiero morir acá, me quiero que me duerma y que despertarme cuando esté todo bien. Agarré el celular, me entré al grupo de familia que tenemos con mi familia y le puse, no puedo, necesito que venga alguien. Nunca en mi vida había salido esa palabra de mi boca del no puedo. Estaba totalmente rebalsado llorando cuando me llama mi mamá. Pero mi mamá no me llamó en modo mamá. Me llamó para aplicarme las tiras. Y yo sentí que fue Dios en algún punto igual. Atendí el teléfono y no me dijo ni hola. Me dijo, ¿qué te pasa? Y yo quedé, ¿viste? Dice, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije, y no podía ni hablar yo del llanto que tenía, no me salían las palabras. Solamente me quedé en silencio porque no sé si alguien alguna vez se ha aguantado el llanto, lo feo que es aguantarse el llanto. Te duele la garganta, literal. Dice, ¿qué te pasa? Dice, bueno, ¿Dios no le soltó promesas a Alegra? Y yo, sí. Está bien. ¿Y entonces por qué llorás? Me dice. Y yo sentí en un momento que fue Dios. Me dice, Alegra tiene promesas. Dice, ¿por qué lloras? Va a estar bien, tranquilízate. Me dice, y ahí ya cuando me dijo bien me bajé, ¿viste? Me dice, ¿vos no sos el hombre de la casa? Uy, dije. Fue un cachetazo divino. Mi madre, que es una persona de oración toda su vida, literalmente, yo cuando vivía en casa de mi papá, cuando llegaba por ahí de las noches, no voy a decir de qué, pero cuando llegaba ahí de las noches, cruzaba por al frente de su pieza así y ella siempre estaba orando y leyendo la Biblia. Gracias a Dios nunca se dio cuenta que yo pasaba por ahí, o se daba cuenta, pero se hacía. Y mi mamá dice, ¿vos no sos el hombre de la casa? Me dice, deja de llorar. Dice, Geraldina y Alegra te necesitan fuerte, así que dale. Y fue un cachetazo. Así que corté el teléfono y inevitablemente a nuestras vidas, cuando suceden cosas así, vienen pensamientos malos, porque es inevitable. Pero a mi vida fue multiplicado al 1000. Yo después que pasó todo, cuando ya la vi más tranquila a Geraldina, le confesaba, a mí el enemigo había traído pensamientos a mi vida de que Alegra se moría. Yo sentía que Alegra se moría. Mirá hasta dónde puede llegar un pensamiento si no lo sabés frenar. Si no estás parado verdaderamente en Cristo. Porque no me da vergüenza decirlo, o sea, me da vergüenza decirlo, pero en ese momento no estaba al 100%, estaba haciendo las cosas en automático y me agarró volando muy bajo. Y yo literalmente venían pensamientos a mi cabeza de que Alegra se moría. Entré al lugar donde estaba Geraldina y vi la misma imagen que un año y medio atrás cuando Alegra estuvo en terapia intensiva. Gera sentada, Alegra con respirador y llorando, gritando, diciendo papá, y me mostraba el guante como echándole, como acusando a los enfermeros que le habían hecho en la manito. Así que agarré a Alegra y estaba totalmente llorando, estaba muy enojada, ya obviamente no había dormido bien, estaba con vómitos, todo.
Así que no sabía qué hacerle. Y con lo único que se calma ella es cuando le muestro videos del Jeremy, de su primo. Le digo, ¿querés ver video del Jere? Sí, me dice. Le puse el celular 5 segundos y se durmió. Se durmió. Pasaron los días. A Alegra la internaron, estuvimos en Caleta. Fue el día ese que el que hubo mucho viento, ese fin de semana. Recuerdo que Alegra estaba evolucionando bien, pero en el trayecto de esos días había algo que yo había estado haciendo mal todos los días. Y recuerdo que yo me reía del apóstol Marcela. Por eso igual yo creo que fue un cachetazo. Me dijo, no te rías del apóstol, fue Dios diciéndome. Tuvimos un discipulado y el apóstol Marcela comentó esto de la inteligencia artificial, ¿no? Todos conocemos la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, Gemini, ahora hay un montón de inteligencias artificiales. Y verdaderamente cuando salió esto yo fui una de las personas que adoptó eso para mi vida de una manera pero épica, dijo. O sea, lo adopté mucho y al punto que... Qué vergüenza me da, Señor. Al punto que yo mantenía charlas con la inteligencia artificial. Porque si ustedes no saben, si vos pagás una versión Plus, podés tranquilamente, te habla como una persona. Me da mucha vergüenza contar esto, pero en esos 4 días, cuando me daban el parte médico, yo llegaba al departamento donde estábamos con Alegra, porque hacíamos el cambio con Geraldina, si no nos dejaban estar los dos juntos, así que yo estaba a la mañana y Geraldina se iba a dormir y así nos íbamos turnando. Así que cuando llegaba yo al departamento, obviamente haciéndome el santurrón, primero oraba y le daba gracias a Dios, pero inmediatamente agarraba el celular, ponía la inteligencia artificial y le pasaba el parte médico a la inteligencia artificial. Y me ponía a hablar con la inteligencia artificial. Y no me dormía hasta que mantenía esa charla, hasta que la inteligencia me decía, sí, está todo bien, me decía. Y eso por un momento generaba una tranquilidad, una paz en mí. Totalmente, el apóstol Marcelo está haciendo. Pará, que esa semana yo me reía del apóstol Marcela. Cuando había hecho eso en el discipulado, yo llegaba a su casa y le decía, no escuchen más a los Saulo, que el apóstol Marcela no quiere que usemos la inteligencia artificial. Y me reía, y yo me reía. Yo como justificándome, yo sabía que Dios estaba corrigiendo algo en mi vida. Todos esos días que estuvo Alegra internada, yo hacía exactamente lo mismo. Y no me dormía hasta mantener una charla con la inteligencia artificial. Y recuerdo el día lunes. Llegó el día lunes, el día de mucho viento, ese día que hubo mucho viento. Y recuerdo que estaba ahí en la noche, eran como las 3 de la mañana. Y Geraldina me ha dicho, mirá, dice, hubo una persona que Dios le habló a su vida y nos mandó un audio. Y es de parte de Dios para nosotros. Así que le digo, bueno, reenvíame el audio que lo quiero escuchar. Y en el momento lo escuché. Ah, qué bueno, qué lindo. Sí, y lo guardé el celular. Eran las 3 de la mañana, viene la enfermera a controlar a Alegra, le ponen el saturómetro y estaba en 95, 96. Y la enfermera dice, yo cuando hizo así, dice, está al límite, dice, 95 es el límite, si baja de 95 vamos a tener que volver a poner el oxígeno. En ese momento estaba sin oxígeno. Cuando me dijo eso, otra vez fue como una piña. Y se fue la enfermera y en vez de orar, ¿qué fue lo primero que hice? Era duro. Agarré el celular nuevamente, pero en el momento que agarré el celular, yo no puedo explicar cómo sentí que Dios habló a mi vida, pero no se puede jurar, pero yo les prometo que fue la segunda vez en mi vida que escuché la voz de Dios tan audible en mi corazón. Pero fue como me dijo, ¿qué estás haciendo? Ya me parece que como que me dijo, le voy a hablar a este porque si no de otra manera no me va a entender. ¿Qué estás haciendo? Me dijo, ¿en qué estás confiando? Y quedé duro así, y en ese momento vino la palabra de esta persona que me había mandado el audio. Y yo no lo puedo explicar, pero terminé arrodillado
al lado de la cama de Alegra, diciéndole a Dios, porque no me salía otra cosa que decirle, lo entendí, perdóname, le decía, lo entendí, estoy confiando en cosas que no tengo que confiar, perdóname, y no me salía a decir otra cosa. En un momento entró la enfermera y yo me doy vuelta y como me vio que estaba arrodillado, agarró y se fue, dijo, no sé qué está haciendo, pero me voy a ir, ¿viste? Esto lo cuento. Ese audio que mandó esa persona, no le quiero mentir, pero lo habré escuchado 40 veces en esa madrugada. Porque fue esa persona, pero en realidad es Dios, fue hablando de mi vida, porque hablaba de eso, de confiar en Dios, de poner nuestra mirada en Cristo, de no mirar a la tormenta, de no mirar a la lluvia. La importancia de poner nuestra confianza, y así como decía esta canción, pararse en la roca. Cuando estás parado en la roca, nada ni nadie te va a mover. Ninguna situación, ninguna circunstancia, por más fea que sea, nada te va a mover. La roca es Cristo. Y si estás parado en la roca, que es Cristo, absolutamente nada ni nadie te va a mover. Nada ni nadie, ninguna situación, ninguna circunstancia, por más difícil que sea, nada te va a mover del propósito. Es importante que siempre nuestra fuente de esperanza, nuestra fuente de amor, nuestra fuente de confianza, nuestra fuente de paz, siempre sea Cristo. Y ojito con la inteligencia artificial, Yo sé que Dios no castiga de esta forma, ¿no? Porque Dios nos castiga de que, no, mira, Dani mintió, mañana le va a agarrar todo se alegra. No, Dios no se maneja así. No es así, pero yo entiendo que Dios algo me quería enseñar. Porque el día martes, cuando verdaderamente le dieron el alta Alegra, entra la pediatra al lugar y me dice, ¿sabes qué? Dice, ustedes tenían el alta ayer, me dice. Pero la dejamos un día más, como estaba tan fuerte el viento, no queríamos que se vayan así para Troncado, pero el alta estaba firmada para ayer. Yo digo, ayer, nada de casualidad, Dios quería hablarme esa noche. No quería que me vaya del hospital sin entender que tengo que pararme en la roca que es Cristo. Ponete de pie en esta noche. Hay algo que me sirvió, que también les quiero comentar y que quiero que también lo pongan en práctica, porque si me sirvió a mí, también le va a servir a usted. Hace poco veía un video de un científico que hablaba de la importancia de cuando uno se quiere motivar, de no tan solo decirlo pensando para adentro, porque tiene un efecto en nuestro cerebro, en nuestras emociones, el motivarnos, pero solamente pensando para adentro. Pero hay algo más poderoso que pensarlo y decirlo para adentro, que es declararlo. Y está comprobado lo que la Biblia y lo que Jesús dijo en Romanos, donde dice, la fe es por el oír, y el oír, ¿la palabra de quién? De Dios. Entonces, hay algo poderoso en el oír. Así que, en ese momento, en esa noche, que fue, porque Alegra esa noche durmió toda la noche, y el siguiente control, cuando vino la enfermera, empezó a saturar 98, 99 estaba saturando. Así que algo Dios me quería enseñar en ese momento. En esa madrugada empecé a leer todos esos versículos que tenía anotado para momentos claves en nuestra vida, donde por ahí esos pensamientos vienen, que siempre lo digo. Esos versículos que le ayudaron a otras personas. Mariela, en un momento, cuando pasó su proceso, dijo que el versículo que más le ayudó fue en Jeremías, donde dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Ese versículo yo lo anoté y dije, en algún momento me va a servir. Entonces, la importancia de tener esos versículos para esos momentos, y no tan solo cerrar los ojos y pensarlos para adentro, sino declararlos, porque cuando lo declaramos está comprobado que tiene un efecto diferente en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Amén.
En esa noche, cuando yo estaba ahí con Alegra, empecé a declarar, por tu llaga fuimos nosotros sanados. Tu palabra dice que por un camino van a venir nuestros enemigos y por 7 van a huir. Tu palabra dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y empecé a declarar, tu palabra dice que vos vas adelante como poderoso gigante. Y empecé a declarar, y por un momento empecé a declarar, y esos pensamientos se empiezan a achicar, y se empiezan a ir, y cuando te querés dar cuenta, estás adorando, porque yo en ese momento le ponía música alegre todos los días, y cuando te quieres dar cuenta, estás adorando, estás cantando, y estás feliz. Y vos decís, ¿cómo puedo estar feliz en un momento? Tengo a mi bebé al lado internada, pero ese es el verdadero gozo. Ese es el gozo que habla la palabra de Dios. Aún en esos momentos de dificultad, aún en esos momentos donde parece que las cosas no salen, aún en esos momentos cuando pareciera que estamos solos porque nos podemos sentir solos, ahí es donde tengo que activar esos versículos. Déjame decirte, estamos terminando el año y quizás las cosas no salieron como vos pensabas. O quizás sí, no lo sé. Pero empezá a declararte, empezá a llenarte de los versículos, empezá a llenarte de Cristo. Este año hay que terminarlo parados en la roca. Este año hay que terminarlo confiando en que Cristo tiene el control de absolutamente todas las cosas y que su voluntad, como dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Y listo, el resto que haga fila, Cristo está conmigo. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Este año lo vas a terminar confiando en Cristo, volviendo a la fuente de esperanza, a la fuente de amor, a la fuente de paz, porque no hay otra fuente. Cualquier otra cosa en la que te pares que no sea Cristo, te vas a hundir. Necesitamos pararnos en la roca. No sé a quién le estoy hablando, pero déjame decirte que Cristo tiene el control de absolutamente todas las cosas. Este año lo vas a terminar confiando en Cristo y vas a ver los resultados. Y si este año no ves los resultados, el año siguiente lo vas a ver, o el mes siguiente, o la semana siguiente. Pero déjame decirte que hay más ganancia confiando en Cristo que confiando en cualquier otra cosa. Amén. Levanta tus manos ahí, quiero orar. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Cristo, por esta palabra que soltaste, porque fuiste tú, no fui yo, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, hoy rompemos y declaramos muerte a cualquier otra fuente, Señor, que pongamos, a cualquier otro enfoque, Padre, Señor, que pongamos nuestros ojos. Hoy volvemos a los ojos a Cristo. Hoy, como hizo Pedro, Padre, caminando en la tormenta, entendemos que la única forma de caminar sobre las aguas es parándonos en tus promesas, es caminando sobre tu palabra, Señor. La Biblia tiene miles de promesas, Cristo, y acá en este lugar no hay nadie que pueda decir que no tiene una promesa de parte de Cristo, porque en la palabra de Dios hay más de miles de promesas. Hoy, Señor, nos paramos en la roca que es Cristo y nada ni nadie nos va a mover. Nada, somos hijos entendidos que entendemos que no hay nada más firme que estar parados en Cristo. En el nombre precioso de Jesús, declaro que tu palabra, Señor, cae, esta semilla cae en buena tierra y va a dar fruto, Padre, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te exaltamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nada me moverá, estoy anclado en la roca. Nada me moverá, estoy anclado. Estoy anclado en la roca. Nada me moverá. Estoy anclado en la roca. Nada me moverá. Yo estoy anclado en la roca. Nada me moverá. Nada, estoy. Adore al Rey. Tómese un tiempo para adorar al Rey. Estoy anclado en la roca.